Buenos días. De profesor Días. titular de la Universidad del Cauca. Está Diego, que es, él es profesor también de la universidad y está haciendo en este momento la sustentación de su tesis. Y estoy yo, y hay otros invitados pues que en este momento no están en línea. De todas formas, entonces, si estás de acuerdo, damos inicio al protocolo, ¿les parece? Paula, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, voy a explicarles un poco cómo va a ser el procedimiento. El jurado interno de la Universidad del Cauca para esta sustentación es el profesor Hugo Portela Guarín. ¿Sí? Yo voy a hacer la presentación y luego firmaré las actas, pero el jurado interno de la presentación es el profesor Hugo. Bien, entonces vamos a tener, en este momento va a tener 45 minutos de exposición el candidato. El profesor Diego Macías va a tener 45 minutos de exposición. Después de ese tiempo, el profesor Hugo comienzan las preguntas, él otorga la palabra y controla, hace la coordinación. No hay, las preguntas son por parte de los jurados. No hay límite de tiempo, ustedes definen hasta qué momento quieren preguntar, ¿de acuerdo? Los tres jurados que están en este instante. Una vez hecho esto, entonces el coordinador hace que se retiren las demás personas o apaguen sus cámaras y sus micrófonos y ustedes hacen la discusión sobre las condiciones para la cual ha hecho la presentación el candidato. Aquí solamente hay dos opciones, ¿no es cierto? Se supone que es aprobado o no aprobado. No más. No hay ninguna otra opción. ¿De acuerdo? Básicamente esa es la condición y bueno, una vez ustedes definan la condición de la calificación, entonces eso se asienta en el acta y luego se les envía el acta en formato digital para que tanto la doctora Paula como la doctora Alba Marina la firmen. El acta irá firmada por el jurado coordinador de la universidad, que es Hugo, y por el director del doctorado, que en este instante soy yo. Y una vez se les envía eso, ustedes a vuelta de correo la mandan con su firma digital y eso se presenta al trámite del decanato para que salga la resolución y se haga los trámites correspondientes. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿Está claro? ¿Está claro todo? ¿Está claro? Vale, perfecto. Entonces, es un poco impersonal estar en estas sustentaciones de tesis en estas condiciones, pero las circunstancias nos han obligado y la verdad es que con Alba Marina estamos muy cerca, estamos a 2 horas de encontrarnos, pero no podemos viajar entre los departamentos, a veces es difícil por este tema del COVID, pero bueno, muchísimas gracias. Hugo, entonces en este instante ya quedas como coordinador y arranca la presentación de Diego y por lo tanto, Diego, te sugiero que compartas y arranques tu presentación. En este instante yo silencio mi micrófono para no generar ruido y... Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Apolinar. Entonces, profesor Diego Jesús, puedes hacer la presentación unos 45 minutos máximo, después de los cuales los jurados harán las preguntas y las intervenciones. Adelante, Diego. Estoy compartiendo en este momento la pantalla. ¿Sí la observan? Perfecto, Diego. Ponla en modo presentación, exacto. Gracias. La veo y te oigo perfecto, Diego. Sí. Profesora Paula. Sí, todo muy bien. Sin problema. Profesor Hugo, ¿y todos ven la presentación? Bueno, muy buenos días. Inicialmente quiero agradecer la asistencia de todos ustedes, especialmente a las doctoras Paula Meli y Alba Marina Torres y al doctor Hugo Portela, evaluadores de este proceso desde su inicio, desde su concepción, y que con sus contribuciones permitieron
la mejora sustancial del documento de tesis que hoy estamos sustentando como requisito para optar al título del doctorado interinstitucional de la Universidad Tecnológica Pereira, Universidad del Valle y Universidad del Cauca. Doctorado en Ciencias Ambientales, constituido por estas tres universidades. La investigación denominada Propuesta de Restauración Ecológica en Sistemas Socioecológicos Campesinos Andinos del suroccidente de Colombia fue dirigida por el profesor Apolinar Figueroa Casas y asesorada por Bernardo Ramírez Padilla. Madrid, Nueva York y Wuhan. Son tres ciudades que están de moda hoy a propósito de la emergencia o pandemia generada a nivel global, que evidencian los procesos de transformación ecosistémica a través del tiempo, a través de sus procesos de desarrollo, a través de lo que se ha denominado el desarrollo global. Nuestros contextos locales del suroccidente, por Popayán, Pereira y en este caso la vía panamericana, nos invitan a reflexionar acerca de cómo estamos en relación con los ecosistemas, cómo estamos transformando nuestros ecosistemas y hasta dónde tenemos que llegar en nuestros esquemas de crecimiento y desarrollo. Se genera entonces aquí, a propósito de la emergencia que he mencionado, cómo debemos reflexionar partiendo de conocer la realidad actual sin desconocer la historia natural y cultural que hemos desarrollado en estos territorios para proyectar las acciones hacia el futuro. Las acciones humanas presentadas como perturbaciones ecosistémicas evidencian el desarrollo del hombre andino en coevolución en estos 4 países de los Andes del Norte. Más de 10.000 años de historia de coevolución evidencian la presencia del hombre y, como ya lo mencionaba Nikolai Vavilov en 1926, este corresponde a uno de los 12 principales centros de origen de plantas más importantes para la alimentación humana y animal. Sin embargo, producto de causas directas y causas subyacentes, como lo plantea González y colaboradores en el 2018, se han generado procesos de expansión de la frontera agrícola, minería, extracción de minerales, entre otros, que han afectado o han sido los agentes más importantes de la deforestación en el país. Y de entre las causas subyacentes se ha mencionado el efecto demográfico, factores económicos, factores biofísicos, políticos e institucionales, entre otros. Lo que ha generado que en la actualidad los Andes del Norte estén habitados por más de 100 millones de personas y que en los últimos 50 años del siglo XX se ha generado la mayor alteración del hábitat natural, provocando la eliminación de más del 50% de la vegetación original en estos ecosistemas, en este territorio. A nivel específico de la selva subandina colombiana, que estaría representada por 8.2% teóricamente del territorio y se encuentra en altitudes entre 1.000 y 2.400 metros sobre el nivel del mar en las 3 cadenas montañosas de Colombia, se plantea que tenía una potencialidad o un territorio representado por 9.500.000 hectáreas, que en la actualidad está representada por un rango entre el 5, allí aparece 5, pero en realidad entre el 5 y el 10% del territorio, que no suman más de 1 millón de hectáreas de bosques subandinos. Bosques subandinos que corresponden a remanentes inmersos en matrices agroecosistemas de cafetales especialmente y cultivos asociados y en grandes áreas ganaderas y asociadas. Está representado entonces o reconocido que existen más de 6 millones de hectáreas en estos territorios que mantienen procesos de degradación y fragmentación del suelo.
En este contexto de transformación y de alteración de los territorios, surge entonces la restauración ecológica como estrategia de acción, y frente a ella pues se han generado diferentes aportes de tipo conceptual, metodológico, especialmente por las sociedades de restauradores nacionales, latinoamericanos y mundiales. Contribuciones específicas como la de Aronson, que ya da una puntada específica planteando la restauración del capital natural. A nivel colombiano también se han generado aportes conceptuales desde la Escuela de Restauración de la Universidad Nacional de Orlando Vargas, de la Universidad Javeriana de Ignacio Barrera y la Escuela de Restauración, y también desde diferentes sectores. Son conocidos los aportes de Zoraida Calle a nivel del CIPAP, con las corrientes de pastizales y transformación de estas áreas. Y las propuestas indudablemente que sentaron muchas bases fueron las de Camargo y Salamanca, quienes generaron modelos teóricos para hacer visible la restauración en el país. A nivel metodológico, son muchos los aportes que se han generado. Menciono a Subanuma y Durigán porque igualmente generaron aportes para la restauración teniendo en cuenta los procesos sucesionales en cuencas hidrográficas, al igual que lo hizo Paula Meli. Y también para el país se han generado a nivel metodológico contribuciones desde el Instituto Alexander von Humboldt y su grupo de investigadores a nivel de estrategias relacionadas con el uso de parcelas y procesos experimentales y de monitoreo, así como los aportes de Montenegro y Vargas, que fueron claves para el desarrollo de este trabajo, especialmente en el reconocimiento de los atributos de las especies dinamogenéticas para la restauración. A nivel de experiencias e implementación, pues hay una relación de diferentes aportes que han sido editados por Elian Secón Martínez para Latinoamérica. Paula Meli también hace una contribución clásica y que fue referente fundamental para el inicio de este trabajo relacionado con el aporte de las universidades en restauración ecológica. Carolina Murcia y Guariguata también generaron un análisis del estado de la restauración ecológica en el país y generan pues algunas recomendaciones, líneas de acción, estado del arte de la restauración que después amplían a varios países latinoamericanos, y las contribuciones también del Instituto Alexander von Humboldt y de Mauricio Aguilar, que han desarrollado diferentes protocolos de restauración, desde el estudio de las especies invasoras hasta la aplicación en contextos altoandinos de páramos y subandinos. A nivel de política y gestión y articulación, es importante ubicar la restauración ecológica dentro de los convenios a nivel internacional, especialmente el Convenio de Diversidad Biológica, y se ubica la Meta 15 Aichi, también en el Reto Bonn y la Iniciativa 2020, los aportes y contribuciones que han generado las asociaciones de restauradores en el mundo, y a nivel colombiano se sitúa en 2015 la generación del Plan Nacional de Restauración, que ha sido modelo para varios países latinoamericanos. En términos legales, hay un aporte interesante de Aguilar y Ramírez que hacen unas contribuciones respecto al estado o ubicación de la restauración a nivel legislativo en el caso colombiano. La restauración ecológica como acción, entonces, se conceptúa como una disciplina emergente, multidimensional, importante en procesos de gestión, que busca convertir positivamente las relaciones de las comunidades humanas en los ecosistemas sobre los cuales desarrolla su cultura, y que busca asistir la recuperación parcial o total de los ecosistemas degradados, dañados o destruidos por causas generalmente antrópicas. En este contexto han surgido, y porque debemos decirlo así, la restauración no surge del aire, ha surgido de otros procesos que tal vez hoy se cuestionan por sus alcances,
como la reforestación, la recuperación, rehabilitación, creación o reemplazo, mejoramiento o enriquecimiento. Muchos autores las ubican como diferentes escalas a las cuales se puede llegar con procesos de restauración o que definitivamente distan mucho de lo que se plantea como restauración ecológica. Nuestro planteamiento al respecto es que cada una de ellas, con sus aspectos positivos o negativos, constituyen un punto de partida o disculpa efectiva para iniciar procesos de restauración ecológica sustentado en que en nuestras realidades ecosistémicas existen esos elementos de incertidumbre, imprevisibilidad, inestabilidad, aleatoriedad y el reconocimiento del no equilibrio clásico que conocíamos en los ecosistemas. En este contexto también aparecen diferentes acepciones, abreviaturas, nomenclaciones, algunas simplemente apellidos que le han puesto a la restauración, que son de orden semántico, pero que algunas tienen sus particularidades de aplicación en contextos particulares específicos. Es así como la restauración ecológica también es llamada restauración ecosistémica, restauración forestal, restauración del paisaje forestal, restauración funcional, que hoy en día está muy de moda, la restauración socioecosistémica, hasta llegar a la restauración ambiental. Es necesario plantear que la restauración ecológica también se da en lo que se ha denominado y aceptamos nosotros como los sistemas socioecológicos o socioecosistemas, que corresponden a sistemas humanos acoplados, complejos o adaptativos, en los cuales hay una relación estrecha entre el desarrollo cultural y social y el desarrollo ecosistémico. Y por tanto, es importante mencionar aquí, y aquí se hace alusión a esa diapositiva inicial que mencionaba esos países o esas ciudades tan desarrolladas y nuestras ciudades tan rurales, en las cuales se evidencia que puede resultar arbitrario esos límites entre el ecosistema natural y el ecosistema humano. En ese contexto, reconocemos entonces las unidades productivas campesinas, también denominadas unidades económicas familiares campesinas o unidades agroecológicas campesinas, comúnmente conocidas como finca, chagra, huerta, parcela o granja, en las cuales las comunidades rurales desarrollan sus sistemas productivos, pero además construyen el concepto de territorio, construyen y simbolizan la territorialidad y además generan sus actividades económicas y de sobrevivencia. El campesino, el sujeto campesino sucede en nuestro país que no está reconocido constitucionalmente. En la Constitución Política del país no aparece la figura del campesino y no ha sido cobijado bajo un sistema que le permita, que permita reconocer sus derechos. Solamente en algunos elementos de la reforma agraria aparece, pero es vinculado a las comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas, comunidades mestizas, y por tanto este grupo en las últimas décadas, o históricamente mejor, con sus procesos de resistencia y de procesos de defensa y de hacer notar su presencia, han generado una etnogénesis cultural de autorreconocimiento, y algunos autores ya los reconocen como sujetos capaces, versátiles, adaptativos, multiactivos, participativos y cosmopolitas, en los cuales se reconoce la cultura del campesinado, que a pesar de estar compartiendo territorios rurales con esas otras comunidades vecinas, como los indígenas y afrocolombianos, se distancian o se diferencian en algunas de las prácticas desarrolladas, pero se reconocen como hacedores del proceso de construcción agropecuaria, agrícola del país, y se distancian de las sociedades urbanas. Este trabajo, por tanto, con los antecedentes anteriores, buscó la generación de, como objetivo principal, estructurar una propuesta de restauración ecológica para implementar en sistemas socioecológicos campesinos andinos del suroccidente colombiano, y planteó 4 objetivos específicos.
El primero de ellos, determinar las perturbaciones, modelos de producción actual, histórica y reconocimiento de los conocimientos bioculturales en un sistema socioecológico campesino del suroccidente colombiano. El segundo, caracterizar las estrategias de conservación del territorio de las comunidades campesinas, de las instituciones y organizaciones ambientales con influencia en sistemas socioecológicos. El tercero, identificar las propiedades emergentes y potencial ecológico para la restauración ecológica de sistemas socioecológicos campesinos andinos. Y finalmente, construir un programa de restauración ecológica para sistemas socioecológicos del suroccidente colombiano. El área de estudio tiene 4 escalas. La primera de ellas corresponde al corregimiento Cajete, que tiene una extensión total de 17 kilómetros cuadrados y está conformado por 3 veredas, Cajete, Santa Ana y Las Chozas, de manera oficial, y una de manera consuetudinaria, que es La Mulata. La segunda escala corresponde al municipio de Popayán, con sus 512 kilómetros cuadrados. Nótense, ustedes alcanzan a ver el cursor allí, perdón. Sí, bien. En color verde, hacia el occidente de Popayán se encuentra la vereda que estamos citando, y en color gris corresponde a la ciudad de Popayán, que es un territorio que tiene básicamente de 10 a 12 kilómetros cuadrados, dividida en 42 corregimientos, más de 10 ríos, 50 quebradas, y de manera principal es atravesada por el río Cauca. También ubicada, pues obviamente, en la meseta de Popayán, que es nuestra tercera escala de análisis, que son los 1.532 kilómetros cuadrados que cubren esta meseta. Aquí está el municipio de Popayán, municipio de Timbío, El Tambo y los municipios de la región centro-norte del departamento del Cauca. Y la cuarta escala corresponde al suroccidente de Popayán, tomado aquí como la cuenca, como un segmento de la cuenca alta del río Cauca, que abarca 5 departamentos: departamento del Cauca, departamento del Valle, departamento del Quindío, Risaralda y un segmento de Caldas. ¿Qué tienen en común? Claramente el río Cauca, la zona subandina específicamente, una de las zonas subandinas. Indudablemente cada uno tiene otros sectores, pero aquí nos limitamos a la cuenca andina, y comparten elementos de tipo cultural. Está atravesada por la vía panamericana como un elemento de conexión cultural, ideológica, política, económica, en fin, y comparten elementos económicos comunes como la cultura cafetera. Este trabajo se desarrolló a partir de la realización de un diagnóstico socioecológico del corregimiento Cajete, el análisis de cobertura y flora para la meseta de Popayán, a través de cartografía, trabajo de campo, revisión de la literatura, entrevistas y otras actividades que se desarrollaron durante el desarrollo de la investigación, que permitieron obtener las perturbaciones, el potencial florístico, los aspectos bioecológicos y aspectos socioambientales para concebir el conocimiento, para relacionar el conocimiento biocultural, aspectos de la percepción, historia de uso, sistemas de producción actual y estrategias comunitarias de conservación y las interacciones institucionales en estos contextos. De manera paralela, se hizo la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial POT 2002, que aún está vigente, del municipio de Popayán, revisando los aspectos conceptuales, estrategias de conservación y la relación de los disturbios o perturbaciones del ecosistema, con lo cual se generaron algunos aportes o lineamientos para la restauración con visión al año 2037. Con estos elementos se obtuvieron entonces las potencialidades para la restauración del corregimiento, municipio y meseta, sumado a 2 aspectos de cobertura y perturbaciones de la cuenca alta del río Cauca y las estrategias de conservación que utilizan las instituciones de estos departamentos. Se construyó una propuesta para la restauración en socioecosistemas del suroccidente colombiano.
El primer resultado corresponde al diagnóstico ambiental y los lineamientos para la restauración a nivel de esa escala que es la vereda Cajete, perdón, el corregimiento Cajete. A nivel de coberturas se encontró que estas 17 hectáreas, el 40% de ellas está cubierta por bosques naturales, señalados aquí en verde oscuro, que corresponde a remanentes de bosques entre 0.5 y 20 hectáreas. El segundo ítem de mayor importancia corresponde a los potreros, que están señalados en color verde claro, con más del 44%. El tercer ítem en color café corresponde a los sistemas de cafetales y cultivos mixtos, y otros ítems de menor importancia o representación corresponde a plantaciones forestales, cañas, zonas de humedales. Aquí tendríamos como el humedal principal que hay en la zona, que es el humedal Chozas, zonas de herbazales, pastos enmalezados, suelos desnudos. Aquí en la zona existen algunas propuestas de usos de extractivismo para fabricación de ladrillos, y en la infraestructura está representada principalmente por la vía pavimentada que comunica el municipio de Popayán, o la ciudad de Popayán, con el municipio del Tambo hacia el occidente del departamento. Y a su vez, con todo lo que significa la construcción de viviendas alrededor de la vía principal y de las vías secundarias y la infraestructura clásica del pueblo. Esta imagen oscura corresponde al relleno sanitario que ya fuese clausurado, presente en este territorio. Las perturbaciones encontradas, el análisis de las perturbaciones encontradas por las representaciones de la gente, por la observación personal, por las entrevistas y por los diálogos con los expertos en la zona, evidencian lo que también han reportado otros autores en el país a nivel del bosque subandino y de casi todos los ecosistemas del país, que son la tala, la quema de la frontera para extracción del fenómeno más hacia la zona del departamento. También la compartimos en otras regiones, corresponde al conflicto armado presente en Colombia, que ha generado procesos de injusticia y conflictos socioambientales, como lo reporta el profesor Pérez en su esquema de análisis de conflictos socioambientales en el país. A nivel de los aspectos bioecológicos, reconocemos para el corregimiento, en los análisis de estructura y composición, estudios que se han realizado en diferentes momentos a lo largo del corregimiento y de toda la planicie del departamento del Cauca, se ha encontrado que está conformada por el roble como un elemento claramente guaduales, hay un epifismo moderado, la presencia de rastrojos y agroecosistemas en las riberas de las fuentes de agua, y también la presencia de 3 estratos claramente reconocibles: arbóreo, arbustivo y herbáceo, la riqueza clásica de la selva, riqueza vegetal clásica de la selva subandina, pero el reconocimiento de los bosques secundarios evidenciados por la dominancia de arbustos y el bajo grosor de las especies presentes en las zonas. En los estudios que hemos realizado se han encontrado en los remanentes de bosque estudiados entre 104 y 213 especies en estos ecosistemas. En las parcelas experimentales de nucleación que hemos realizado, no solo en la zona, sino también en la planicie de Popayán y en otras áreas del departamento del Cauca, hemos encontrado o hemos evidenciado lo que otros autores también han reconocido, y es que el utilizar densidades de siembra alta en estos procesos acelera las trayectorias sucesionales de áreas potrebrizadas y pasturas. En la imagen pues se evidencia uno de estos procesos y la transformación que se va teniendo a través del tiempo en estos bosques secundarios. A nivel de fauna, se reporta en la literatura, en los diálogos con la gente y en las observaciones personales, un grupo importante de este gremio, especialmente de aves, algunos murciélagos, un grupo importante también de mamíferos, anfibios, reptiles, y todos ellos, o muchos de ellos, conocidos y reportados por la comunidad. Una síntesis respecto a cobertura de los usos del suelo
Entonces reconoce al socioecosistema rural urbano del corregimiento Cajete con sus 4 veredas, en las cuales existen las unidades productivas que desarrollan agroecosistemas cafeteros, ganadería extensiva, microempresas también presentes en las socias asociadas al maíz, a la industria alimenticia, aquí conocida como la carantanta y otros productos derivados del maíz, y hay un desarrollo de un turismo ecológico asociado al mismo sistema. Existen cultivos forestales, viviendas y procesos de asentamientos humanos, una infraestructura que está creciendo, y a nivel del bosque subandino se reconocen las afectaciones en la biota, en el suelo y en el agua, en sus diferentes componentes, reconociendo que en la actualidad quedan remanentes de bosque simplificado y que continúan con continua presión de tipo antrópico. Estos elementos constituyen entonces las potencialidades socioculturales y bioecológicas para la restauración ecológica. De manera similar, entonces aparecen los actores y el conocimiento biocultural. Los actores sociales en el territorio están constituidos esencialmente por las comunidades campesinas y sus juntas de acción comunal, las instituciones educativas, especialmente la institución educativa Cajete, que cubre una población de 800 jóvenes, el grupo ecológico del corregimiento, existe una universidad indígena y multicultural, el comité de cafeteros, la UMATA, la alcaldía, la corporación regional del Cauca, la Fundación Río Piedras y la Universidad del Cauca, quienes han hecho presencia con diferentes actividades de viveros, parcelas experimentales y actividades para la reforestación. A nivel del conocimiento biocultural, se reconoce que la gente tiene el reconocimiento de la flora, de la fauna, de los productos forestales no maderables, y que estos elementos aportan a su subsistencia y reconocen aspectos particulares a nivel ecológico. También reconocen los problemas ambientales, especialmente la reducción de los bosques, la fauna, la afectación a los ecosistemas y la generación de conflictos ambientales producto de estas interacciones en el medio. Ellos han participado también en diferentes procesos que son organizados por ellos mismos, por sus asociaciones o en colaboración con las entidades. Pero también reclaman de las entidades la mayor presencia y la ilustración o capacitación a nivel de normatividad ambiental por los procesos que están viviendo actualmente. Con ello también evidencian que están dispuestos a ceder áreas para la restauración, a participar en procesos de construcción de viveros, a mejorar sus prácticas productivas y a participar de procesos de capacitación. Finalmente, para el corregimiento Cajete, entonces se generaron líneas de acción que van desde las líneas generales como el aislamiento de áreas continuas a los remanentes, sistemas agroecológicos y agroforestales, nucleaciones en densidades altas, acciones para los micrositios de siembra o de incorporación de especies para la restauración, y se sugiere que todos los procesos tengan participación comunitaria y predio a predio, así como la implementación de herramientas del paisaje que han planteado muchos autores. A nivel de la articulación interinstitucional, se propone la adopción de los lineamientos que se han planteado aquí a través de un proceso o proyecto de acción interinstitucional que vincule a todos los actores de la zona, a la creación de incentivos municipales para la transformación o la transición hacia sistemas socioproductivos sostenibles, la generación de una red de viveros. En la zona existen viveros artesanales y hay un vivero institucional de la UMATA que pueden ser fortalecidos en una red, lo cual es una de las deficiencias grandes que tenemos en todo el país, de tener material para la restauración con especies nativas, y el fortalecimiento de las prácticas ecoturísticas responsables que se encuentran en la zona a nivel de aviturismo y la ruta del maíz. Aquí pongo entonces uno de los tratamientos que se tuvo, en este caso del sistema de pasturas, que corresponde a 763 hectáreas en la zona, y entonces se generan unas propuestas o lineamientos que relacionan la transición hacia sistemas silvopastoriles, el pastoreo de rotación, la utilización, la diversificación de pasturas, que es un elemento clave. Siempre hemos reconocido
La profesora Alba Marina es experta en pastos y reconocido que los pastos pues obviamente tienen un origen africano, australiano y de otras latitudes, pero reconocemos también que en nuestro contexto, especialmente para la planicie de Popayán, tenemos más de 50 especies nativas que pueden aportar a los procesos de diversificación, pero también de mejoramiento de las condiciones para la producción animal. Se proponen las cercas vivas de carácter multiestrato, bancos de proteínas con hierbas, árboles y arbustos en altas densidades, especialmente la utilización de fabáceas que son reconocidas por sus aportes a nivel de nutrientes del suelo, el rescate de Quercus humboldtis, el famoso roble, y del Juglans neotrópicas como especies que pueden llegar a tener función maderable y además de recuperarlas por ser categorizadas como vulnerables. La utilización de especies piroresistentes como la cabuya y otras que se reconocieron con esta potencialidad y la protección de los remanentes de bosque. De manera particular, en el listado que aparece en el documento se relacionan más de 220 especies que pueden ayudar a nutrir estos sistemas. Asimismo, como se presenta entonces para esto, y por efecto del tiempo, se presenta para cada una de las 8 áreas o coberturas del corregimiento estas estrategias, así como las especies a implementar en estos sistemas. Teniendo como referencia a la selva subandina, en este caso uno de los remanentes que tiene 8 hectáreas y que está cobijado por la institución educativa Cajete y que representa esas potencialidades de las áreas coberturas. El segundo logro de este trabajo corresponde a la restauración ecológica y el plan de ordenamiento territorial del municipio. El municipio pues obviamente divisiones de moda el mecanismo de parcelación. Este municipio representa igualmente del 42% y se incrementa hacia el 50%, pero nosotros con nuestro trabajo creemos que nos estamos aproximando al 55-60% de este déficit en el municipio. Se proponen entonces, para articular al Plan de Ordenamiento Territorial con visión al año 2037, 6 elementos conceptuales que se mencionan a continuación, como es la visión de desarrollo de ciudad concentrada, que ya han planteado Aide y Grau en 2004, la restauración ecológica y biocultural del paisaje y el reconocimiento de la diversidad silvestre y biocultural, así como el territorio concebido más que como geoespacio, como un constructo de producto de esas relaciones socioecosistémicas. La Popayán como biociudad y territorio biodiverso, y el concepto a nivel proponen 21 estrategias, dentro de las cuales se tienen el reconocimiento de las condiciones socioeconómicas como proyecto social amplio, la integración de herramientas del manejo del paisaje, las transiciones hacia agroecosistemas, articular este proceso de restauración en todos los proyectos que se mencionan dentro del documento, la generación de empleo y la consolidación de todas las áreas reconocidas como baldíos o también son propiedad del municipio,
en un sistema municipal de áreas protegidas. El tercer objetivo corresponde al análisis de las coberturas de la meseta y el potencial de la flora para la restauración del bosque subandino, encontrando en este territorio 532 kilómetros, en este territorio de 1500 representaciones y dinámicos de robles, en el área solamente tenemos un 13% de bosques de galería asociados a las fuentes de agua, una zona de pastizales en diferentes categorías en 42%, las zonas de cultivos, especialmente cafetales, en un 25%, plantaciones forestales en un 4%, fuentes hídricas representadas por un 3% y la infraestructura pues representada por un 3%. Se evidencia aquí nuevamente la característica de ruralidad existente en este territorio, corresponden al elevo botánico que han reconocido otros autores para el neotrópico, en el cual pues las colectas se han centrado en las zonas cercanas a los herbarios, cercanas a las ciudades, y se trabaja en esta cartografía realizada de efecto botánico, y es que con base en estos espacios vacíos, pues cubrirlos con nuevas exploraciones a las biológicos o de información de las comunidades campesinas para el conocimiento de las especies. Estas 902 especies encontradas en el proceso de arborización de más de 15 años del herbario, pues reconocen 126 familias y 468 géneros. 12 familias de ellas concentran el 40% de los géneros, como lo han reportado otros autores en bosques subandinos del país, especialmente la familia Asteraceae, Fabaceae, Poaceae, Piperaceae, Orchidaceae, Melastomataceae y Rubiaceae. Florística, pues es acorde a lo encontrado en otros ecosistemas subandinos. El origen de las especies, 833 son nativas y 79 son naturalizadas. Dentro de las especies nativas, 64 son endémicas, lo cual es en un estado de conservación importante, pero también de la fragilidad por la reducción de las áreas que hemos mencionado anteriormente. Y las 58 especies nativas, que además son cultivadas por las comunidades, nos brindan una esperanza de conservación de este banco de germoplasma, básicamente por usos en la zona. Respecto a las categorías, actualmente nuestro herbario participó en un proceso de actualización de las especies, pues no ha sido publicado actualmente, pero existe poca información respecto a las especies. Lo que encontramos para la zona del listado de entusiastas es de orquídeas nativas endémicas. El hábito de las plantas evidencian una vez más la correspondiente actividad de los árboles. Tan solo 132
especies de árboles y arbolitos que equivalen a el 2.5 de todas las especies arbóreas reportadas para el país, que son 5.700 palmas. Y es preocupante porque las palmas son un referente del sistema de bosque subandino. Pero una esperanza también es la especie Prestoea acuminata, que solamente se desarrolla en sitios con avances sucesionales, y esto los encontramos en las zonas más cercanas al río Cauca y zonas de poca accesibilidad. Las estrategias de dispersión de las plantas, tal vez menor que lo reportado para el bosque inferior, especies de aves, las perchas artificiales como elementos para el paso de las aves, causar lluvia de semillas y generar unas estrategias tróficas importantes. Tenemos bosques secundarios porque la mayoría de las especies reconocidas allí tienen el carácter de pionera y pionera intermedia, y pocas especies de zonas con condiciones de sombreado, microclima especial. Se reportan entonces 15 categorías de usos, y también un elemento importante, y es que falta mucho por recuperar, reconocer, indagar de los usos que da la gente a las plantas. En la ilustración aparece el anturio, pues es una especie reconocida por su carácter ornamental, que tiene múltiples usos y también está asociada a un servicio ecológico de protección de fuentes hídricas. Y reconocen que el 70% de las especies facilitan los procesos de reclutamiento de otras especies, que es importante porque facilita la germinación y surgimiento de múltiples especies. En la imagen, la mayoría de ellas pues tienen importancia para conservar, proteger y recuperar algunos de los aspectos, servicios ecosistémicos o una mixtura de ellas. En la imagen aparece nuevamente la guadua, y en la parte inferior, la posición, en este caso de una mariposa. Los famosos cachimbos, el famoso balso blanco, balso tambor, entre otras, que son especies que cumplen con las características especiales para continuar con los procesos de mejoramiento de las trayectorias sucesionales en áreas perturbadas. Aquí aparecen entonces los caracteres que representan el análisis de sus 12 variables, desde el origen, categoría de amenaza, hábito, hasta los usos y potencial de conservación. Para cada una se reconocieron como tipos, como en este caso nativa, endémica, cultivada, nativa, endémica, nativa solamente, cultivada, naturalizada, entre otros. Para las categorías de vulnerabilidad se reconocieron 6 categorías
algunas de orden nacional e internacional, pero también otras utilizadas en contextos regionales, de dispersión, 9 de propagación, y respecto a los sistemas de adaptación fueron categorizados como alta, moderada, baja y con calificación numérica 1, 2, 3. El estado sucesional como pionera intermedia, 15 categorías de usos utilizadas por la gente y de cuántas de 900 información anterior puede ser tratada y recogida en documentos particulares que nos den cuenta del nombre común de la especie, del nombre científico, el hábito, la tolerancia a perturbaciones, los usos y la importancia ecológica. Pues que esperamos sirva de fuente de consulta para los promotores de la restauración a nivel rural. Obviamente se determinaron las especies como el rabo de zorro, la higuerilla, el chuyuyo y la zarza, y en la imagen aparece el famoso rabo de zorro y otra especie que también ha sido reportada para otros sistemas como invasora que corresponde. También como se hizo para el corregimiento, para cada una de las coberturas, en este caso de la meseta de Popayán, se hacen estos aportes, 30%, especialmente café, 30 especies que pueden diversificar estos sistemas productivos que están relacionadas en el anexo 10. En la imagen, 3 especies, los famosos arrayanes, reconocidos por su importancia como aporte para la fauna y para las culturas, el silbador, que están marcadas por lo que ya les mencionaba. El río Cauca, el tránsito y conexión, interconexión económico, social y cultural, la presencia del café como un elemento clave del desarrollo, pues no es gratuito que incluso Caldas, Risaralda, Quindío y el norte del Valle ya tengan un reconocimiento internacional bajo esta línea de, económica, conocido como la cultura cafetera, que consideramos debe ser ampliada hacia la zona del Cauca, pues porque por su extensión y porque es un elemento. Y en tanto poblaciones rurales campesinas existentes en los mismos, los aspectos biológicos, bioecológicos, aspectos socioeconómicos y potencialidades ambientales comunes en estas áreas. Ejemplos de estos procesos, como diagnóstico socioecosistémico, tenemos al socioecosistema, que tiene el bosque subandino, las unidades productivas y las áreas degradadas, que comparten elementos sociales y humanos, los grupos poblacionales. Los usos productivos se mantienen, aunque pues en algunas regiones, especialmente en el Valle y en algunas regiones del Cauca, aparece todavía el latifundio, pero existe una dominancia marcada de las comunidades en microfundios, minifundios, con diferentes procesos que han generado un avance en el conocimiento biofísico y un reconocimiento de los disturbios asociados al territorio, pero también una esperanza marcada en el conocimiento biocultural, en los planes de vida que han desarrollado las comunidades ancestrales, pero también empiezan a desarrollar las comunidades campesinas mestizas, y el reconocimiento de muchos aspectos, tanto de los problemas como de las potencialidades presentes en los ecosistemas. Hay avances desde la academia, con los grupos de investigación, el establecimiento de parcelas de restauración ecológica
y el registro de procesos, todo asociado a la política y gestión ambiental de orden nacional, local y regional. Ejemplos Diego, para mostrar. ¿Sí, Hugo? te quedan 5 minutos. Perfecto. Aquí tenemos unos ejemplos particulares de esas transformaciones. Aquí un proceso claro de transformación de 18 años, de un proceso comunitario y personal de transformación de un área de pastizal a un bosque que tiene estas características y que fue desarrollado en este caso por Javier Salazar y su familia. Un detalle de esta transformación que evidencia la posibilidad que tenemos en la restauración ecológica de estos bosques. También en Yotoco registramos este proceso de transformación desde el 2009 hasta el 2018, en el cual ya se evidencia un tránsito o formación o conformación de un corredor biológico por el cual atraviesa la fauna silvestre de la zona. La propuesta, obviamente, entonces está fundamentada en el reconocimiento y conceptualización de la restauración ecológica y biocultural del paisaje, que involucra bioculturales, el territorio como paisaje, el sistema socioecológico adaptativo, la recuperación de ecosistemas y la gestión a corto, mediano y largo plazo en la zona. Se involucran entonces en esta propuesta la inclusión de la restauración ecológica y biocultural del paisaje en los planes de ordenamiento territorial de los 104 municipios de la región, evaluar y clasificar las unidades productivas campesinas como paisaje de conservación funcional o degradado, predio a predio, la transición hacia sistemas ecosistémicos y la generación a nivel de todo el territorio de incentivos para estas transiciones ecológicas. Se propone asimismo la agilización de la determinación de zonas de reserva campesina como un elemento que hace parte de las resistencias de estas comunidades sanitarias, con participación de los actores locales y la articulación de la restauración ecológica y biocultural del paisaje en todos los proyectos y la generación de corredores biológicos. Como conclusiones se tienen entonces que los resultados del análisis florístico y de las perturbaciones de este estudio confirman la transformación histórica y actual del paisaje reflejada en la fragmentación del área y simplificación de la diversidad de los bosques suaninos del suroccidente colombiano. A pesar de esta simplificación de los remanentes, aún es posible encontrar en ellos un banco potencial de germoplasma para los procesos de restauración ecológica. El suroccidente posee un potencial ecosistémico, biofísico e institucional para articular la restauración ecológica en la gestión ambiental territorial. Es imperante integrar en los spots municipales los referentes programas y proyectos para superar las visiones económicas, perturbación ecológica y usos presentados para la meseta constituye una herramienta para la toma de decisiones en los programas de restauración en la región. Las especies potenciales para restaurar cada una de estas áreas contribuyen a la recuperación de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos que permiten movilidad a los procesos productivos regionales. Los corredores biológicos, el manejo de herramientas del paisaje, con las comunidades en sus sucesionales. Además de su interés manifiesto en participar en acciones para contribuir a mejorar sus territorios, poseen conocimientos bioculturales de la transformación histórica de los ecosistemas, de las especies, de las dinámicas naturales y estrategias que permiten la recuperación y deben ser integrados, más que con la figura de investigadores, deben ser vinculados efectivamente para beneficiarse de los procesos de
emociones perturbadas. La ecológica de sistemas colombianos, propuesta de restauración real un taller regional Paula, mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos, por participar en este proceso, por dedicarle tiempo a esta lectura, a los comentarios, etcétera, etcétera. Y entonces la invitamos a que nos participe con tus preguntas, con tus comentarios.
Bueno, a ver, vamos a poner orden. Primero, cuando comentarios tenía dudas, por ejemplo, los esquemas que mostraste, estos esquemas que mostraste ahora, algunos de ellos me hubiera gustado porque ayudan, ayudan como a ordenar la información. Es tanto el conocimiento que tienes en esta tesis que ese tipo de esquemas o el tipo de otros recursos visuales ayuda para que el lector pueda empezar a integrar todo tu esfuerzo junto contigo, ¿no? Siento que en esta estructura, eso yo lo había comentado. De hecho, creo que en realidad es un comentario. Creo que un último paso que yo sugeriría, y esto va más allá de tu tesis en sí, para tu trabajo, es que hagas un último esfuerzo de manera ver qué tantos productos puedes obtener de esta tesis, porque creo que puedes sacar muchísimas cosas de aquí, no solo un plan de restauración, hay muchísima información. Entonces, dos cosas en paralelo. Una que tiene que ver con cómo la estructuras la tesis. Tú planteas 4 objetivos, pero después, de hecho, justamente ahora que nos presentas la tesis, un match, una consistencia estricta entre los objetivos que planteas y los productos que nos muestras después. Quizá esto suena un poco más cuadrado o estructurado desde mi percepción, o lo puedan ver así otras personas, pero creo, yo insisto, y en mi opinión personal, creo que eso le da mucha solidez a lo que tú presentas. Es decir, si tú tienes 4 objetivos de manera, vuelvo a repetir, quizá cuadrada para algunos, pero yo esperaría que estos objetivos verlos de manera alineada con la metodología o las acciones que hiciste que realizaste para abordarlos, cuáles son tus resultados y qué productos o qué conclusiones, recomendaciones puedes obtener de ellos. No sé si me explico. Tú tienes, por un lado, 4 objetivos, muestra exactamente de cómo cada uno de estos resultados responde a estos objetivos, ¿sí? Están como intermezclados. Eso es una sugerencia, es un comentario. Y lo siguiente, que también lo comenté en la primera versión, el jugo, no sé si se entiende. Creo que le puedes sacar mucho más jugo al potencial de esta tesis de gran calidad. Entonces, en este momento, perdona, pero necesito desafiarte a que me digas por lo menos 2 o 3 opciones de tú vas a ser doctor. Entonces, me gustaría que me des algunos ejemplos de publicaciones científicas que tú crees o que tú estás planeando, porque tal vez ya lo estás planeando, pero yo no lo he visto, obtener de esta tesis tan impresionante que has hecho. Eso sería como una de mis primeras preguntas, y después vemos otras. No sé si las hago todas juntas o vamos...
una por una, no sé, Hugo. Profesora, doctora Paula, yo creo que hagámoslas todas, ¿Ya? por bloque, por cada uno de los jurados, y entonces sería bueno plantear las otras para que Diego dé cuenta Pero de lo ellas, hice. luego, Ya. luego la profesora Alba hará las de ella y luego las mías. Muchas gracias. Ya, ok. Bueno, entonces, una pregunta puntual que quizá tal vez te la esperabas, tiene que ver con cómo seleccionaste las especies, que es algo que a mí me interesa bastante. También ahí tienes una cantidad de información impresionante. Usas muchos criterios, pero a mí no me queda del todo claro, o por lo menos no está tan evidente en la tesis, es de qué manera valoraste esta cantidad de criterios. Recién nos mostraste un esquema donde mostrabas, digamos, los niveles, ¿no? ¿Cuántos usos la gente comenta que le da a las especies, las tasas de crecimiento, los tipos de dispersión, y luego concluyes en la tesis, por ejemplo, cuando mencionas los lineamientos, de grupo entonces te contaras un poquito más en esta diversidad de actores que mencionas, donde tienes en saber bien cómo vas a hacernos tan importante que has hecho. Y después tenía una duda muy puntual, pero no lo quiero hacer muy largo, eso no importa, eso lo veo contigo. Y nada, y algo, para terminar, algo a título totalmente personal, comentario realmente personal, Diego, la tesis me gustó mucho y me hubiera encantado realmente tener más interacción contigo. Sí, realmente me quedé con ganas cuando tú me invitaste a participar, me quedé muy interesada. Cuando leí la primera versión, me quedé más interesada. Pero me quedé con las ganas de poder interactuar más contigo, así más personalmente, más de involucrarme más en la tesis, porque realmente creo que ha sido de muy buena calidad. Y en esto termino para también felicitar al doctor Apolinar, porque realmente es una tesis muy buena. Sí, así que con eso estoy. Doctora Paula, muchas gracias. Entonces le damos la palabra a Diego para que cubra un poco estos requerimientos. Adelante, Diego. Bueno, doctora Paula, pues muy amable por todos sus comentarios, por las interacciones cortas que tuvimos. Sus aportes pues contribuyeron a mejorar sustancialmente el documento desde la versión final, desde la versión de la profesora Alba Marina y el profesor Hugo Portela. Voy a empezar por la última pregunta relacionada con la interacción
mucho a los evaluadores pues para tratar de tener un poco más ese criterio de, en este caso, de estudiante evaluadores, pero prácticamente una de las necesidades que tenemos actualmente en el tema de la restauración ecológica a nivel mundial es generar esos lazos de acción. Yo creo que a partir de este momento se generan las posibilidades de que interactuemos para construir propuestas, interactuar con las experiencias locales que yo tuve, con las experiencias globales que usted tiene en diferentes espacios. Lo mismo que lo planteaba hace un rato con una propuesta que estamos construyendo actualmente actualmente en la Universidad del Cauca y en torno de esta colección, que es una colección, pues me dejó un legado histórico muy importante y que obviamente que estos herbarios sean más visibles, pues obviamente articulando las potencialidades presentes de esas colecciones. Y entonces una primera propuesta también para trabajar, y allí aprovecho con la profesora Alba Marina, profesora que es también coordinadora, directora del herbario de la Universidad del Valle, y con otros amigos que también conozco de los diferentes herbarios, podemos consolidar una propuesta para tener el listado completo de todas las especies, restaurar estas áreas subandinas. Se abre una línea de investigación grande para los taxónomos sistemáticos y restauradores o que estén interesados en la restauración para aplicar esa sistematización de esas colecciones, como todas las posibilidades de interacción para que podamos seguir trabajando y construyendo hacia el futuro. En segundo lugar, quiero referirme a la pregunta 2, que es sobre la diversidad de actores y la posibilidad de involucrarlos. Durante el desarrollo de este proceso, como lo denominaron algunos campesinos, y que incluso algunos lo han sistematizado, inicialmente, pues, la primera producción que tuvimos en el Cauca fue esta. Esta fue la primera producción que tuvimos en el año 2007, a tener un capítulo allí de restauración ecológica. Fue un trabajo de investigación que realizamos para 9 veredas del macizo colombiano, y entonces para cada una de ellas pusimos un esquema de restauración, unas especies, unas líneas de interacción con la gente. Entonces, ese punto de inicio, más haberme incorporado a este proceso de formación doctoral que me permitió hablar con múltiples personas, desde las comunidades campesinas, desde profesionales de diversas disciplinas presentes en la universidad, de vincularme a esa red colombiana de restauración ecológica y ponerme a charlar en casi todos los espacios que se daban en el desarrollo de estos eventos, en el desarrollo de la pasantía, que la hice haciendo todo un recorrido por el suroccidente colombiano, y de visitar las experiencias individuales, comunitarias, institucionales, y de ver los avances en vivo y en directo que Murcia y Guarihuata indagó para Colombia a través de unas encuestas. Yo me propuse irlos a visitar a ver qué tanto se había avanzado. Entonces, en esas andanzas tuve un récord de juntar casi 100 horas de grabación. Tengo los audios de grabación de todo este recorrido, y que después traté de sistematizar y después escribir y después tratar de compilar. Entonces, en todos estos recorridos encontré básicamente potencialidades. Es decir, todo el mundo está dispuesto a hacer, desde la institucionalidad ambiental, desde las instituciones académicas, desde las instituciones campesinas, pero especialmente, y esto es una cosa interesante, es que los que más están dispuestos a hacer realmente para transformar son las comunidades que menos tienen.
contrario a lo que podríamos pensar. Un terrateniente colombiano que esté dueño de medio Magdalena Medio y dueño de una gran cantidad de territorio colombiano, él muy seguramente no estaría dispuesto a aportar 10 hectáreas porque ahí le caben 10 vacas. El campesino, en cambio, que tiene menos de 1 hectárea, es capaz de aportar incluso el 50% de su territorio para actividades relacionadas con procesos de restauración. En estas andanzas, hablando con las entidades, pues yo sé que todos los profesores que nos hemos relacionado con las instituciones, encontramos que a nivel de las instituciones también hay celos institucionales, celos profesionales, pero nosotros en este proceso logramos romper muchos de ellos. Antes la Universidad del Cauca era una cosa difícil que trabajara con la corporación regional. ¿Por qué? Porque tienen diferentes dueños políticos y esa es una realidad que tenemos que reconocer. Pero nosotros metidos con los mandos medios, si se quiere, con los operadores de las políticas institucionales, logramos y abrimos puertas. Nos financiaron, por ejemplo, ese taller de restauración ecológica que hicimos, en el cual logramos vincular 300 personas. Alba Marina nos acompañó por allí con una charla sobre semillas y restauración, y tuvimos invitados de la academia, pero también desde las comunidades que estaban empezando a reconocer qué era eso de la restauración, qué era eso como concepto, porque en su práctica venían realizando cosas. Entonces, una de las posibles estrategias es fortalecer este taller regional en el cual se establezcan líneas de acción. En ese solo taller, por ejemplo, nos encontramos, yo al final hice, que también lo grabé, y grabé toda la información y tengo los elementos de síntesis de eso, pues logré hacer un panel casi improvisado de los asistentes bajo unas líneas o preguntas puntuales, y obtuve de todos obtuve contribuciones, o contribuciones de tipo científico, contribuciones de tipo metodológico, contribuciones prácticas. Entonces, para mí, ¿cómo hacerlo posible? Es haciendo este tipo de talleres. Pienso que una reunión expresa, yo he participado también en muchos reunionarios específicos y quedan en eso, en un cuadro esquemático que me dice línea, cuánto vale y tales. O sea, son unos protocolos muy esquemáticos a los cuales nos están abocando a las instituciones, pero que en realidad no se reflejan en la transformación efectiva del paisaje. Entonces, no sé si eso responde un poco a la pregunta. Yo creo que el taller regional es una estrategia. A eso le sumamos pues la participación o la vinculación que tenemos con la Red Colombiana de Restauración Ecológica, con quienes pues nos han aceptado y nos han apoyado en algunas actividades particulares. Si eso responde a la pregunta. Sí, yo lo que rescato es que lo que se nota en tu tesis es que hay un capital social muy importante. Entonces me queda como, y hay una disposición de los actores, o por lo menos eso es lo que tú mencionas, que ojalá se encuentren las vías para poder tomar ventaja, ¿no? Y poder consensuar y poder conciliar esta disposición de los actores para realmente empezar a implementar acciones. Ojalá. Sí, es la esperanza. Y si vemos, por ejemplo, pues un ejemplo puntual, el eje cafetero, la zona de Quindío, Risaralda y Caldas. Esa es una zona, pues obviamente, que ha sido transformada bajo el potencial turístico y agroturístico que se ha implementado como modelo de desarrollo en la zona. Y allá, hablando con los funcionarios de la corporación regional, me cuentan que para ellos, en términos de la acción, ellos no hablan de restauración ecológica. Ellos simplemente dicen, no, nosotros llegamos a esa rehabilitación y nos sentimos felices cuando el propietario de un predio nos regala 3 metros para hacer 2 líneas de siembra de especies forestales o de especies maderables o de especies arbóreas. Entonces, que para ellos eso es un logro impresionante. Pero sin embargo, esa es la visión institucional. Pero cuando yo me voy a terreno y hablo y me cuento la propuesta que les mostré allí de don Javier Salazar y su familia, que decidieron transformar esas 10 hectáreas de pastizales y transformarlas a una propuesta forestal de la cual se está beneficiando económicamente hoy en día, diseñó todo un proceso de recorrido, de siembra, de adopción de árboles, y ya lo están financiando. O sea, él dijo
y utiliza unas expresiones muy interesantes como es que hacer esto significa inversión en tiempo, en plata, en esfuerzo, y es un proceso que estoy cosechando 20 años después de iniciado. Entonces, hay unas cosas que evidencian la hibridización también, no sé si está bien utilizada, profesor Portela, la expresión, la hibridización del conocimiento académico, científico, con el conocimiento comunitario, y usted se encuentra hoy en cualquier lugar del Quindío y en algunas regiones del Cauca que muchos campesinos le hablan de las especies vegetales, le mencionan, le dan los nombres científicos de las aves más importantes de la zona, de las especies florísticas con nombre científico, familia y todo, impresionante, que a veces nuestros estudiantes de biología no son capaces de mencionar, o que si solamente saben de plantas, algo de plantas, o si solo de insectos, y ellos integran una cosa. Entonces es el reconocimiento potencial social que tenemos en nuestras realidades rurales y también urbanas, porque obviamente lo que ha sucedido en el suroccidente, producto de la guerra en Colombia, es que ha habido mucha migración campo-ciudad, y obviamente la migración no viene solamente con el individuo, sino con su cultura. Y así como ha sucedido históricamente en el mundo, el tránsito de las poblaciones de un lugar a otro va cargado de semillas, de traer sus semillas, sus procesos de siembra, pegados a las periurbanas del municipio de Popayán o en cualquier barrio. Es frecuente encontrar mucha diversidad florística y muchas potencialidades de uso que uno diría son las que debe tomar el municipio dentro de su plan de ordenamiento territorial para instituirlas como una regla para el actuar y construir una biociudad, que es lo que se sueña. En este recorrido por las instituciones también estuve en planeación municipal de Popayán, hablando con el gremio y el grupo encargado de generar las directrices. Me están pidiendo tiempo, pero ya voy a cortar. Esta es una cosa importante porque me encontré con que definitivamente en muchas de las instituciones encargadas de generar las políticas de gestión ambiental no hay biólogos. La mayoría son economistas, ingenieros civiles, abogados, arquitectos, en el mejor de los casos, algunos con una especialización en ecología, pero la mayoría son del área política, social, ni siquiera social, porque antropólogos casi que tampoco hay. Entonces, evidencia uno ahí, y eso lo proponemos allí, pues que se vinculen también profesionales expertos en estas temáticas para hacer esas interacciones. Y entonces, hablando con ellos del POD, decían, no, es que nosotros no sabemos de eso, nosotros no sabemos de las plantas, nosotros no sabemos de las especies, nosotros no sabemos tal. Y por lo tanto, el manejo de los planes de ordenamiento territorial, y aquí pues puedo llegar a ser atrevido a nivel de la región del suroccidente, siguen siendo concebidos bajo el concepto de los años 40 o 50, en el cual el territorio era valorado por su transformación. Y la transformación es un potrero, un bosque tumbado y convertido en piscina, un jacuzzi o cosas de esas. Entonces, la ociosidad del bosque o de la selva, sí. Exactamente. Entonces, pues esa es una cosa que hay que transformar efectivamente. Respecto a la primera pregunta sobre los productos, pues obviamente se han realizado algunos de ellos. Hay una contribución en un capítulo que relaciona específicamente la relación entre una especie clásica del bosque subandino y andino que está en peligro de extinción y su relación con artrópodos. Fue una producción que hicimos reconociendo una potencialidad particular. También, pues obviamente se cuenta con producciones relacionadas con la estructura y composición, en este caso de Cajete, de corregimiento Cajete, que pues evidencia ese desarrollo pues de la riqueza y potencialidad de un bosque de referencia particular. Y en términos de proyecciones, pues obviamente se tiene en primera instancia pues las especies para la planicie de Popayán. Asociado a esto, a la pregunta de cómo se hicieron las valoraciones de las especies, pues en el anexo 11 aparece la clasificación de las variables, categorías y un puntaje asignado. Un puntaje asignado que fue alto, moderado, bajo y valorado como 1, 2, 3 de manera, pues, si se quiere, numérica, pero sigue siendo cualitativo. Este mismo, pues, involucró la variable origen, categoría de amenazas, y a cada uno de esos criterios, de esas 12 variables que aparecen en el cuadro final,
pues se categorizaron, se justificó por qué se dio la evaluación, pero además se tomaron estos valores. En últimas, al final, se hace una sumatoria de los valores. Esta especie obtuvo 3 para este criterio, 2 para este, y entonces me da 20 y pico, 30 y pico. Las especies que mayor valoración tuvieron para la sumatoria de esos criterios, que fueron tomados del trabajo de campo, del diálogo con las personas, con las personas de las comunidades, del diálogo con expertos, de lo obtenido en los congresos y en los seminarios y en la literatura especialmente, y también en la información presente en los ejemplares lexicados, pues se dio esta numeración. Pero también, Paula, lo comparamos con el trabajo que usted realizó en una zona y aplicamos la formulita y nos dio, y también otra estrategia que habíamos utilizado para una cuenca, en este caso del río Pescador, un trabajo de grado con un estudiante, y los resultados no fueron muy diferentes. Es decir, esto permite validar que la propuesta simple o sencilla que utilizamos puede llegar a ser replicable para actuar, para ser proactivos frente a la urgencia de actuar. Porque yo, bueno, también lo reconozco ahí en la tesis, reconozco que hay que seguir trabajando en caracteres funcionales, densidades de maderas y cosas como estas. Encontramos datos, pero para muy pocas de las especies de toda la zona, pero también los reportamos cuando fueron encontrados. Pero mientras hacemos esos procesos de investigación, tenemos que tomar decisiones. Y eso nos permitió obtener este set de 23 especies como fundamentales para toda la meseta, que también pueden ser aplicables para el suroccidente colombiano. De manera particular, no lo mostré en la presentación, pero también se seleccionaron las especies fundamentales para el corregimiento y que obviamente para mí deben estar de una vez rescatadas en procesos de producción en los viveros para tener material para hacer este proceso. Okay. Gracias, Diego. Bueno. Profesora Paula, muchas gracias. Ahorita nos volvemos a ver en la discusión entre jurados. Sí. Profesora Alba Marina, muchas gracias por su tiempo a esta tesis, a la lectura, a la escritura del concepto, a sus comentarios, a sus aportes, y de antemano agradecemos por sus preguntas y comentarios en este momento de sustentación. Muy amable, profesora Alba. Adelante. Sí, muchas gracias, Hugo. Y bueno, al igual que Paula, cuando yo leí el primer documento dije, wow, Diego hizo muchas cosas, mucho trabajo. Y yo también tengo la expectativa de que después de que Diego se hizo esa inmersión de esos años en esa investigación interdisciplinaria, que sí que es interdisciplinaria, entonces salga como el recién aparecido otra vez al mundano al ruido y comparta tanta información y definitivamente como sea el líder, ¿cierto? El líder en el tema, no sé, regional, nacional, lo que sea, pero que lidere, porque yo creo que ha demostrado pues una capacidad increíble de trabajo en muchos aspectos, y de verdad que yo quiero felicitar a Diego y a las personas que te ayudaron, te apoyaron, Apolinar, Bernardo, y mucha gente. Felicitaciones. Bueno, yo tengo unas preguntas, unas dudas que me han quedado, y bueno, voy a irlas planteando así, son generales, son más particulares, ¿no? Primero, cuando tú hablas de unos lineamientos y unas propuestas en particular en Cajete, que aislamiento de bosques, que incrementar cercas vivas, que proteger quercus, juglans, a mí me queda la inquietud si esto es una propuesta para hacer en algún momento o si algo de esto se ha hecho. O sea, como qué tanto se ha llegado a hacer en la realidad o qué tanto queda propuesto en
en este documento y en esta intención tuya? Esa es una primera pregunta. A mí, desde que lo leí, me gustó mucho en la segunda parte cuando hablas de Popayán, una biociudad, porque pues ya sabemos de su riqueza arquitectónica, histórica, etcétera, y incluir esta biodiversidad en todos los atractivos, a mí me gustó muchísimo. Y yo quería preguntar, desde mi ignorancia, si esto es una propuesta novedosa tuya o ya hay algo así en la ciudad de alguna manera institucional o grupal. Quería que me ampliaras un poco de eso, que realmente me pareció muy interesante. Bueno, en la tercera parte tú hablas de las áreas no protegidas, o sea, todo lo que muestras ya en esa escala más ampliada, en muchos parches, muchos fragmentos que concluyes que esa es la realidad en medio de potreros y de otras cosas. Esas áreas no protegidas, pero importantes, ¿qué factibilidad tienen de llegar a ser protegidas en el contexto real de la región, en el contexto de la Corporación Autónoma Regional, en el contexto del Parque Nacional, en el contexto de la institucionalidad que gobierna allí? Finalmente, cuando hablas pues de todo el esfuerzo de la diversidad que hay, el esfuerzo puede dejar en una base de datos toda esa diversidad que hay registrada en el herbario, tengo un par de inquietudes allí que surgieron desde la primera lectura. Hay en todas las características que mencionas en la tabla que muestras, tú hablas de unas especies que no se les conoce el uso. Y yo quería saber como si podrías cuantificar cuánto de esos usos se encontraron en una etiqueta de herbario, cuánto de esos usos son una revisión bibliográfica y cuánto de esos usos son reporte por diálogos o entrevistas semiestructuradas con personas. Esa es una inquietud que me había quedado. Y ahora que ya tienen y que es tu legado para el resto de tu vida profesional, el herbario de la Universidad del Cauca, ¿qué porcentaje de las plantas con flores de Colombia están registradas en ese herbario? Y si hay registros nuevos al catálogo de plantas de Colombia, porque pues es probable que el registro de plantas no haya incluido, por ejemplo, el herbario de Unicauca. Entonces, ¿qué porcentaje es? Y eso hay como preguntas particulares de cada parte. Y de tu documento inicial, a mí me gustó mucho, siendo un documento escrito en español, la diferenciación que haces entre disturbio y perturbación. A mí me gustó y llamó la atención. Quería por favor, retomes eso y nos ilustres un poco la diferencia desde tu perspectiva. Yo en ese momento te preguntaba si hay alguna otra bibliografía que haga la diferenciación para que nos amplíes. Gracias. Muchas gracias, profesora Alba Marina. Bueno, Diego, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, profesora Alba Marina. Como lo mencioné anteriormente, sus aportes al documento, en la revisión del documento, permitieron pues considerar casi todas sus inquietudes y creo que las tuvimos en cuenta en la construcción del documento final y definitivamente permitieron restaurar el documento al final.
quiero pasar pues a responder sus preguntas. Inicialmente, sobre los lineamientos dados para Cajete, si son propuestas o se han hecho acciones, las dos cosas. La primera, pues obviamente corresponde a propuestas que no son exclusivas de Diego Macías, son propuestas producto de los diálogos con la gente, por lo que mencionaba, la gente no solamente, pues hemos visto casi siempre la gente como el factor problema, esa es una de las realidades que tenemos. Siempre a mis estudiantes yo les digo, tenemos que cambiar esa mentalidad que tenemos, de que el campesino es el destructor. Les pongo el ejemplo de quién fue el que destruyó el bosque de la Amazonía. El bulldozer, la motosierra, pues echémosle entonces la culpa a ellos. Y en la cadena entonces social, pues podríamos decir que es el campesino el que ha destruido. Pero es el que está en contacto con el medio, es el que nos ha facilitado la supervivencia de los que vivimos en las ciudades. Pero asimismo, como han hecho sus procesos de transformación, también saben cómo revertir los procesos. Ahí es donde se refleja ese conocimiento biocultural. Entonces, muchas de las propuestas que están inmersas allí hacen parte del legado que me aportó la comunidad campesina rural, indudablemente matizado con los aportes que se han dado desde la academia, desde la literatura y las consideraciones personales, los diálogos con Bernardo, con el profesor Apolinar y con diferentes profesionales presentes en la región. A nivel práctico, ¿qué se ha hecho? Pues obviamente en esos diálogos en la zona, la disponibilidad de la gente para generar actuaciones ya me da herramientas para decir, con ellos se puede hacer una acción particular. La institución educativa, en este caso Cajete, que como decía, reúne 800 personas, 800 jóvenes, es una institución que permite ser un centro, como lo hicimos, allí hicimos algunos talleres comunitarios, y para mostrarles cómo se empiezan estos procesos. Tenemos montadas allí unas parcelas experimentales de restauración, allí se dirigió un trabajo de grado de la zona, el trabajo de realidad social también de la zona se hizo, y por lo tanto esas pequeñas semillas instauradas, la reunión con los gremios ecoturísticos de la zona, evidencian la posibilidad de vincular y de generar acciones hacia el futuro. ¿Cómo materializarlas? Pues ya lo estamos haciendo. Con las acciones también con la CRC, la articulación con la CRC, ellos nos han facilitado recursos, pues no muy importantes. Esa es otra de las realidades que quiero mencionar aquí. Pues se ha sugerido que la restauración es costosa, y sí, puede resultar muy costosa, pero yo pienso que no hay disculpa, hay que arrancar con lo que se tiene. Y si la corporación me dice, yo le doy 10 millones para un proceso inicial, pues hay que tomarlos y empezar procesos de establecimiento. Entonces, esas son las pequeñas acciones que hemos realizado procesos de sensibilización en varias zonas del departamento. A3, que es relacionada con las áreas no protegidas, pues nosotros también estamos participando en los diálogos interinstitucionales para consolidar áreas. Pues específicamente de la zona subandina no tanto, nos hemos enfocado ahora un poquito en el bosque seco, y obviamente está en proceso entre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el Sistema Regional, la Corporación, una proposición de un área protegida del bosque seco en la región del bosque seco del Patía. Pero esa misma iniciativa puede ser aplicable en esta zona. Pero yo pienso que esa es una de las vías. La segunda vía es la que se ha dado de manera espontánea, y es que la gente, cuando empieza a ver el potencial de turismo sostenible, o de turismo de naturaleza, o de turismo científico, ha empezado a solicitarnos a nosotros: venga, hágame el inventario de la flora que existe en la zona, cuénteme las especies, porque es uno de los requerimientos para establecer una reserva civil, una reserva de la sociedad civil. Entonces nosotros hemos contribuido en eso. Y en esa línea, pues yo pienso que se van articulando y se va generando un efecto, tal vez bola de nieve, tal vez sea soñador, pero yo creo que es posible, pero especialmente en áreas pequeñas. En áreas grandes, con poseedores muy poderosos en la zona, pues yo creo que hay que tomar otras medidas de carácter institucional.
otras medidas que pues hacen parte del conflicto regional, y obviamente es la posesión de las tierras por las comunidades menos favorecidas a nivel social. Entonces, esa es hay que tomar otra estrategia, y creo que me parece que es de tipo político. A nivel de biociudad, la propuesta de biociudad, pues novedosa en términos de que los planteamientos que nosotros ponemos para el caso de restauración es el manejo de los jardines ecofuncionales, de reconocer que este territorio patojo, ¿sí? o payanés, es un territorio indudablemente que es rural, y su vocación rural y la geomorfología del terreno hacen soñar a que este municipio puede llegar a ser eso, una biociudad, copiando modelos que de pronto ustedes conocen en Brasil, como en Curitiba y otras regiones del mundo que han tratado de generar unos procesos de planeación del territorio armónicos para que la gente no le dé la espalda al bosque, no le dé la espalda al rastrojo, no le dé la espalda a las fuentes de aguas, como fue la construcción clásica de esta ciudad. Entonces, nosotros estamos haciendo o mostrando cómo en esos rastrojos existe una cantidad de especies que tienen no solamente belleza estética para ser incorporada en los planes de ornamentación de la ciudad, sino que también tienen importancia ecofuncional, es decir, están asociadas a un polinizador, a un dispersor, y es jugar con esas líneas. Yo creo que todavía podemos hacer viable este proceso, y yo por eso partí en la presentación de mostrar cómo esas realidades de ciudades densamente construidas, y pues si nosotros tenemos que ir hacia allá, me parece que la potencialidad está en hacer esto posible. Se propone entonces con una visión al año 2037 algunos lineamientos en ese sentido, soportado pues con las especies que pueden aportar a este crecimiento. ¿Qué se ha hecho? Pues en el POD aparecía como un elemento exclusivamente escrito, pero no se ha materializado en la realidad. Existe un desorden del gremio constructor en la ciudad, y obviamente eso hace parte de las maquinarias económicas y políticas que se tienen en la zona. Respecto al uso desconocido y a sus porcentajes o de dónde se obtuvo la información, pues en las etiquetas de herbario aparecieron varias información. No es sustancial y no es muy importante, porque generalmente los botánicos nos hemos concentrado en el dato de georreferenciación, la altura sobre el nivel del mar y otros datos de tipo morfológico, pero a duras penas hemos puesto el nombre común. Como estamos en una región diversa culturalmente, pues sí nos hemos propuesto a registrar otras cositas en la etiqueta. El nombre común y a veces un uso particular. También con las últimas legislaciones nos toca ser más cautos en lo que registramos allí, pues por la propiedad intelectual que tienen los tipos de usos. Incluso hasta nuestras publicaciones han tenido esa limitación de hasta dónde puedo publicar y hasta dónde no puedo publicar, respetando pues obviamente el conocimiento tradicional. Pero también la gente nos ha aportado mucho conocimiento. En las andanzas que hemos tenido en el territorio, pues no es sino mencionar esta planta, bueno, ¿qué es? Porque uno llega a decir, ¿cómo se llama? Pues mostrando la ignorancia que tenemos, y entonces ellos le dicen es nacedero, ay, ¿y para qué sirve? Y se sueltan a mencionar una cantidad de información que se tiene en todas las comunidades, no solamente indígenas, afrodescendientes, sino las comunidades campesinas, mestizas y urbanas evidencian conocimiento. En mi solo jardín que tengo aquí afuera de mi casa, que es urbana, que es de 1x2, ahí he sembrado cualquier cantidad de cosas silvestres, y cuando pasa la gente siempre ha de aparecer, quién sabe, hasta la planta que aparece como más silvestre. Entonces encuentro ahí un potencial para realizar. También se hizo revisión de la literatura. En el documento aparecen todas las referencias consultadas
dando prioridad a la información local, mucha de ella producidas pues por los grupos locales, nuestro grupo de investigación en nuestra historia de académica en el sitio de investigación, y otras de carácter regional. También se sumaron algunas internacionales, pero que reconocían la especie o el género como importante especialmente para procesos de restauración, o sea que ya fueron probadas por otros investigadores en otros contextos, pero que indudablemente si ya se reconoció esa característica como importante, pues entonces simplemente se ubicó el uso particular. Yo creo que ahí voy bien. La otra pregunta es, ¿qué porcentaje se encuentra de nuestra flora? Pues nosotros tenemos un cálculo aproximado de 8.000 especies para todo el departamento del Cauca. En este momento tenemos 46.000 ejemplares herborizados y sistematizados, y toda la información de estos ejemplares ya ha sido subida al CIP. Entonces, pues ya está, pues obviamente reconocida a nivel, pues por los criterios que tenemos que registrar, hacer el registro de colecciones a nivel nacional. Con el Herbario Nacional siempre hemos tenido, pues, bueno, no, pero no era específicamente sobre el Herbario Nacional, sino que obviamente sí está representada en las colecciones. Creemos que hay un porcentaje importante, por ejemplo, no está relacionado aquí, solamente se trabajaron angiospermas, pero por ejemplo nosotros ya publicamos la flora de helechos y plantas afines, monilófitos y licófitos ya fue publicada. Bernardo ya publicó todo lo que corresponde a musgos del departamento del Cauca, y pues de aquí en adelante también hay una tarea grande de publicar las floras de cada uno de los municipios, y uno de los productos, a propósito de las preguntas de Paula Meli, pues corresponde también a hacer público estas especies presentes en la planicie de Popayán y sus potencialidades para la restauración ecológica. Y respecto a la pregunta de disturbio y perturbación, pues sí, hay toda una discusión y una discusión histórica. La más aceptada por el gremio de restauradores a nivel global es el concepto de disturbio, la más utilizada por lo menos, pero nosotros preferimos asignarle el concepto de perturbación a ese proceso de transformación que se da en los ecosistemas naturales, en los ecosistemas. Creemos que es de carácter antrópico, o sea, la caída de un árbol es un evento natural, el que ocurra un deslizamiento por el proceso de y desarrollo geomorfológico de una zona, el que un río inunde un área particular, el que estilo armero, en fin, y esas cosas pues las consideramos como eventos de tipo natural que hacen parte o están involucrados dentro de las dinámicas de transformación, y eso que mencionábamos como incertidumbre, aleatoriedad, que se dan en los ecosistemas de manera natural. Y el término de perturbación entonces preferimos centrarlo en el concepto antrópico. Prácticamente una de las fuentes de ese trabajo, pues obviamente se encuentra en este trabajo que desarrolló mi director Apolinar Figueroa y el grupo de estudios ambientales, y en uno de sus capítulos asignamos a ubicar el concepto de perturbación como ese proceso de transformación generada por las acciones humanas en los ecosistemas. No sé si respondí o me faltó alguna de las preguntas. Bueno, Diego, creo que yo hice también un registro de las preguntas, creo que las pudiste abordar. Vamos a ver qué dice la profesora Alba Marina, si tiene otra inquietud. Muchas gracias, ¿no? En realidad abordas todas y bueno, ahí te queda, realmente te queda, yo que estoy escuchando la respuesta, a ti te queda el resto que ha hecho la profesora May, y que esperamos tus colegas que puedas organizar
toda esa mala información en unos artículos o publicaciones muy buenos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por sus comentarios y sus aportes. Bueno, ahora me toca a mí participar también como jurado. Muchas gracias por la participación en esta actividad tan importante para el doctorado en Ciencias Ambientales. Felicitar